Hace unas semanas empezábamos una serie de predicaciones llamados a edificar, y dándole un poco resumen de lo que fue Nehemías. Nehemías fue un hombre que Dios escogió, un hombre que Dios preparó para edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías reunió al pueblo, Nehemías platicó con el pueblo, y el pueblo estaba entusiasmado, el pueblo estaba animado, el pueblo tenía deseos de hacer algo. Que déjeme decirle una cosa: la mayoría de nosotros, cuando tenemos ánimo y cuando tenemos deseos, somos capaces de muchas cosas. Amén. Cuando tenemos esa fuerza de voluntad, podemos llegar a realizar grandes cosas. Pero déjeme decirle una cosa, que a veces los deseos y las ganas se acaban. Dice amén a esto. A veces el ánimo falta, y a veces las fuerzas se nos acaban, se nos debilitan. Y realmente es en ese momento, es en ese instante, es en ese preciso momento cuando el Señor quiere fortalecernos, cuando el Señor quiere animarnos, cuando el Señor quiere reanimarnos. Muchas de las veces nos sentimos en ese debilitamiento, pero debemos animarnos. Nehemías capítulo 4, busque por ahí el versículo número 10. Versículo número 10, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que usted se voltee con su vecino y le diga: Dios no quiere, dígale: Dios no quiere que dejes las cosas a medias. Dios no quiere que dejes las cosas a medias. Es decir, Dios, hermano, por toda la Biblia vemos cómo es la naturaleza de Dios. Y vemos que Dios es un Dios completo. Amén. Vemos que Dios nunca dejó nada a medias. La Biblia dice que Él es el primero y el último. La Biblia dice que Él es el principio y el final. La Biblia dice que el Señor bendecirá tu entrada y bendecirá tu salida. La Biblia dice que Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios sea un Dios que deja algo a medias, que deja algo incompleto, que deja algo inconcluso. Por toda la parte de la Escritura nos damos cuenta que el Señor siempre termina lo que empieza. Dice amén. El Señor siempre completa lo que está haciendo. Y nos damos cuenta, hermano, de una cosa grande y de una cosa poderosa. Nos damos cuenta que Dios llamó a Nehemías para edificar los muros que estaban quemados por el enemigo.
El enemigo había quemado los muros de la ciudad de Jerusalén y ahora Dios le había puesto a Nehemías que se edificaran esos muros. Déjeme decirle, una cosa es tremenda, mi hermano, que el enemigo quiere hacer una obra de destrucción en la vida del creyente. El enemigo quiere venir, robar, matar, destruir, dividir, invadir y quiere apoderarse de lo que Dios le ha dado a su pueblo. Vemos que Nehemías le hace un llamado al pueblo para que el pueblo entendiera que la voluntad de Dios no era que vivieran con vidas destruidas. Es decir, Dios no quiere, hermano, que vivamos con cosas destruidas a nuestro alrededor. Dios no quiere que vivamos con cosas hechas pedazos a nuestro alrededor. A veces pensamos que debemos conformarnos con las situaciones. A veces pensamos que debemos vivir en la tristeza porque de alguna o de otra manera no podemos salir de ahí. Pero déjeme decirle, Dios no desea que estemos con cosas quebradas en nuestra vida. Es decir, Dios desea que nuestro gozo esté completo y no a medias. Dios desea que nuestra paz sea total y no en pedacitos. Dios desea que nuestro triunfo sea un triunfo eterno y no un triunfo efímero que se pase de un momento a otro. Él todo lo hizo perfecto y Él todo lo hizo completo para nosotros. La Biblia dice que Nehemías empezó a hablar con el pueblo y el pueblo comprendió que Dios estaba con ellos. Nehemías les dice en el capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y cuando el pueblo escuchó que Dios estaba con ellos, empezaron a trabajar, empezaron a edificar, empezaron a construir la muralla. Pero déjeme decirle, algo pasó, diga conmigo, algo pasó. Que esa obra de construcción que Dios quería que se realizara, llegó a un punto donde ya no se siguió construyendo. En el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, el pueblo tuvo ánimo, pero su ánimo les duró hasta la mitad. El pueblo tuvo ganas, pero sus ganas le duraron hasta la mitad. Es por eso que yo te vine a decir, Dios no quiere que dejes las cosas a medias. Dios no quiere que dejes las cosas incompletas. Dios no es un Dios que deja todo a medias. Dios es un Dios que termina lo que empieza. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos un proyecto que el Señor nos ha entregado para edificar. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, tenemos que construir, tenemos algo que edificar. Tal vez usted está edificando su familia con su esfuerzo, con su trabajo, con las ganas que usted tiene de que sus hijos salgan adelante. O tal vez usted está esforzándose en su trabajo, en su negocio, en su ministerio, en cualquier área que usted tenga. Dios no quiere que se quede a medias. Dios quiere ayudarlo a que usted termine lo que empezó. Dios no quiere que esa obra se pare. Dios no quiere que ese ministerio se termine. Dios no quiere que ese deseo de servir a Dios se acabe y ya no avance más. Yo te vine a decir, iglesia, Dios está contigo para ayudarte, para fortalecerte y para que tú puedas comprender que el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Yo le digo a usted en esta tarde, Dios no desea que lo deje a medias. Dios no desea que lo deje incompleto. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para que las cosas no se queden a medias? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para no sentir un gozo a medias? Para no sentir una paz a medias. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Primeramente, nunca debemos perder de vista lo que somos en Dios. Nunca debemos olvidarnos lo que somos en Dios. En otras palabras, siempre debemos tener presente y estar viendo lo que nosotros somos en Dios. Nosotros tenemos una niña de 6 años que se llama Rubí. Sé que ustedes la conocen. Sabe que cuando vamos a la tienda, cualquier tienda que usted me diga, cualquier nombre que usted me pueda mencionar, Rubí tiene una
¿qué sería? Una maña, por así decir. No digo que mi hija sea una mañosa, ¿verdad? Pero tiene una manía, ¿verdad? Cuando entramos a la tienda, ella quiere andar sola por la tienda, ¿verdad? Quiere caminar por los pasillos, quiere meterse por donde están ahí las ropas colgadas, quiere andar sola, quiere explorar, quiere investigar, quiere experimentar. Por más que le digo, quédate conmigo, por más que le agarro la mano, usted sabe que eso no funciona, siempre logra salirse con la suya. Pero sabe, aunque no puedo estar ahí pegado con ella, hago una cosa, la dejo que camine, la dejo que avance, pero siempre sé dónde está. No la pierdo de vista, porque tengo que estar seguro y tengo que tener protección en ella para que mi corazón tenga paz. Siempre debo saber dónde está. Hermanos, de la misma manera, usted y yo siempre debemos tener presente lo que somos en Dios. Muchas de las veces, hermano, parece que Dios se nos pierde de vista. Parece que a Dios no lo vemos, parece que Dios no está presente, pero déjeme decirle, las circunstancias nos van a hacer creer que Dios no está presente, pero cuando tenemos seguridad en el corazón, cuando tenemos la confianza de quién es Dios, por más lucha, por más prueba, siempre vamos a saber, no importa que crea que Dios no está, yo sé que Dios está presente. Cuando el Señor nos dice, voy a estar contigo, Él no nos advierte, vas a pasar por esto, vas a pasar por aquello. Lo que el Señor nos dice, siempre ten presente que yo voy a estar contigo. Habrá días buenos, habrá días malos, habrá días más o menos, pero siempre debemos tener presente que Dios está con nosotros. Cuando el Señor te habla, hermano, de que va a hacer algo con tu vida, el Señor siempre nos dice el final. El Señor siempre nos dice el resultado. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Dios le está diciendo a Abraham, tu descendencia será grande en gran manera. Dios le está diciendo a Abraham, haré de ti muchas naciones. Pero en ese momento, Abraham era un hombre de avanzada edad. Y en ese momento, Abraham no tenía hijos. Pero Dios ya le estaba dando el resultado y el final. Ahora, lo que Dios no le dijo a Abraham fue el proceso. Porque en el proceso y en el camino iban a surgir pruebas, iban a surgir luchas, pero Abraham solamente tenía que recordar una cosa. Abraham tenía que recordar que Dios ya le había dicho cuál iba a ser su fin. Y si Dios le había dicho el final, no importa qué había en el proceso, Abraham sabía que Dios estaba con él. Dios le dijo a David, tú serás el rey sobre Israel, y lo ungió como rey. En ese momento David tenía 16 o 17 años. David era un joven pastor que cuidaba las ovejas de su papá. Dios le dijo a David el resultado, serás el rey sobre Israel. Pero David no sabía que parte de su proceso era enfrentar al gigante Goliat. Parte de su proceso era soportar los ataques del rey Saúl. Pero cada día David se fortalecía en que Dios le había hecho una promesa y que no importara que se levantara en el proceso, Dios lo iba a ayudar a terminar la carrera que él había empezado. Es por eso que yo te vine a decir en esta tarde, el Señor te ha dicho que está contigo como poderoso gigante. El Señor te ha dicho que en su nombre somos más que vencedores, más que ganadores. Yo no sé qué se ha levantado en tu proceso, pero lo que sí te digo es que a Dios no lo toma por sorpresa. Si el Señor te dijo que estaría contigo, no importa que se levante, no importa que se interponga, el Señor está a tu lado. Pero muchas veces en el proceso somos víctimas de lo que vemos. Amén. Porque a veces en el proceso vemos que se levantan tormentas. A veces vemos que en el proceso se levantan problemas. Se levantan cosas contra